Hola a todos, a todas, muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes están hoy día participando, acompañándonos en este nuevo seminario de este ciclo en torno a la educación de personas sordas. Denme un segundo, ahí mejor. Hoy día nos acompañan dos profesionales de programas de integración de dos establecimientos de nuestro país, del norte y de la zona centro, y esperamos que el tema de hoy día, que tiene que ver con los apoyos que se entregan a los estudiantes con discapacidad auditiva en general, responda a sus necesidades y las experiencias que veamos hoy día y los comentarios, ¿no es cierto?, que surjan en esta ocasión también sean un aporte a sus prácticas en los distintos establecimientos en donde ustedes trabajan. Hoy día el seminario, más que exposiciones, va a tener una especie de panel de conversación en torno a ciertas preguntas que van a guiar nuestra reflexión, y la idea es que podamos aportar elementos que para ustedes en las distintas escuelas eh, contribuyan en el trabajo que hacen con los estudiantes sordos. Les voy a mostrar entonces el temario y una breve introducción de este tema, un poco dando cuenta de aquellos elementos que desde la normativa y desde lo que nosotros orientamos, esperamos que vayan sucediendo en la escuela y les permitan, digamos, esos mismos criterios ir tomando decisiones respecto de los apoyos que van organizando como establecimiento, en particular para los estudiantes con discapacidad auditiva, pero por supuesto también son orientaciones generales que les pueden servir para tomar decisiones para cualquier estudiante. ¿Ven la presentación, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, como les decía, voy a hacer una breve introducción y luego vamos a tener este panel con algunas experiencias. Eran inicialmente tres establecimientos los que nos iban a acompañar hoy día, pero bueno, van a ser dos en esta ocasión. A lo mejor más adelante vamos a contar con Paulina y la experiencia que tienen en el Colegio Bio Bio en Concepción. Pero ya se los voy a presentar, ya se los voy a presentar. Antes perdón, voy a salirme de aquí y les voy a compartir para recordar esta página web. Denme un segundo. Yo creo que ya, yo creo que ya la ubican, pero creo que no está de más ir y recordarlo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden entrar a nuestro portal web en esa dirección, escribir especial.mineduc.cl y van a llegar al portal de educación especial. Ahí aparecen algunas noticias y aquí al lado derecho de la pantalla hay una serie de pestañas de color azul. Hay una especialmente dedicada a la educación de estudiantes con discapacidad auditiva y ustedes haciendo clic ahí van a ver el despliegue de distintos contenidos. Van a encontrar, entre otras cosas, algunos antecedentes generales de la educación de sordos en nuestro país y algunos otros, algunos otros documentos. Entre ellos hay una presentación del panorama general de la educación de sordos y hay ahí también un panorama general por cada una de las regiones, que les puede servir también para tener una idea de la cantidad de establecimientos, de la cantidad de estudiantes, si hay educadores sordos o hay intérpretes en su región, entre otras cosas. También
hay otra pestañita con las orientaciones técnicas para establecimientos con estudiantes sordos en la cual van a encontrar tanto el documento de orientaciones, ahí tienen el enlace directo, como los distintos resúmenes de los capítulos en lengua de señas chilena, que también pueden aprovechar de revisar una y otra vez, ¿no es cierto?, las veces que lo necesiten y pueden sacar ahí ideas también que les ayuden en sus decisiones y prácticas y apoyos en el fondo. También van a encontrar más abajo todo el material que resultó del ciclo de webinar, conversatorios, mesas temáticas que se realizaron el año pasado junto con el Centro Edu Inclusiva. Ahí están algunos videos, presentaciones y otros materiales de las distintas temáticas que fueron abordadas. Así que recuerden que también pueden revisarlos ahí. Y finalmente, también encuentran allí el material, es decir, los videos y las presentaciones de los distintos webinars que hemos hecho que hemos realizado este año en torno a la educación de sordos en particular. Desde el 1 de marzo, que dio una presentación general de las orientaciones, hasta eh, el último del mes de junio, ¿sí? Que tenía que ver con el desarrollo del español. Y ahora retomamos el tema de la gestión pedagógica y las decisiones curriculares. Sí, sigo aquí a ver si se ve la presentación. No sé si la están viendo. ¿Se salió? Ya. Entonces voy a compartir ahora la presentación para volver a ella. Entonces, volviendo al tema que nos convoca hoy día, perdón si me dan un segundo, que se me esconden las... Ahí sí. Se me esconden las pestañas. Ya. Volviendo al tema que nos convoca entonces, dentro de toda esta información que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, va a estar también el video del webinar de hoy día y las presentaciones que hoy día se muestren. Y particularmente hoy día volvemos a retomar el tema de la gestión pedagógica, de las decisiones curriculares que se toman en la escuela, pero más centrada específicamente en los apoyos que se entregan a los estudiantes, ¿sí? Y justamente respondiendo a las mismas inquietudes que ustedes nos han presentado en los distintos webinars que realizamos. Nos vamos a centrar y a tomar elementos entonces del capítulo 3 y del capítulo 4 de las orientaciones que tienen que ver con la evaluación diagnóstica que le realizamos a los estudiantes con discapacidad auditiva, que nos va a entregar información, esperamos, valiosa para tomar decisiones respecto de los apoyos que necesita el estudiante, pero también la escuela. Y cuando es necesario, ¿cierto? Aquellos estudiantes que requieren adecuaciones en los objetivos de aprendizaje, también ahí vamos a ir tomando a lo mejor algunas ideas de lo que sale aquí en las orientaciones, pero que ustedes pueden revisar más directamente en el documento, sino más bien vamos a ir abordando de manera más práctica cómo lo hacen las escuelas, por ejemplo, quienes nos acompañan hoy día. Primero, entonces, para ya tomar de lleno el tema o abordar de lleno el tema de los apoyos, es muy importante volver a retomar que las decisiones que se toman a lo largo del año no son solamente del profesor o del profesional que entrega el apoyo, sino que son decisiones que se van tomando en los distintos niveles de gestión curricular y pedagógica. Desde nosotros como ministerio y las orientaciones que entregamos, o bien el sostenedor, ¿no es cierto?, de la escuela, o el servicio local, o el Departamento de Educación Municipal entrega ciertos lineamientos, ¿no es cierto? Y toma ciertas decisiones en pos de los estudiantes que requieren apoyo y cómo se van a organizar esos apoyos, hasta el profesional que entrega un apoyo de manera más individual, ¿cierto? En los distintos niveles de gestión, a nivel de escuela, a nivel de comunidad educativa, liderados, ¿no es cierto?, por la dirección del establecimiento junto a la unidad técnico-pedagógica, jefe UTP, director, directora o equipo de gestión de la escuela. Es importante que vaya facilitando los espacios, los horarios para que los profesores
educadores sordos, intérpretes, en el fondo los equipos de aula, tengan momentos de coordinación, momentos de reunión en que planifiquen juntos. Ojalá si hay estudiantes sordos, esperamos, ¿no es cierto?, que en el proyecto educativo institucional, que en el plan de mejoramiento educativo, que en el reglamento de convivencia, en el reglamento de evaluación, se vayan viendo o reflejando o incorporando elementos que tienen que ver con la lengua de señas, con la cultura sorda, con distintas formas de comunicación o con el necesario acceso a la información que se debe propiciar y favorecer en la escuela. Que desde ahí se empiecen a abrir esos espacios y se empiecen a acoger esas necesidades. Y por supuesto, a nivel del curso, en el tercer nivel de gestión, ¿cierto?, de concreción curricular, en este tercer nivel de gestión de color verde, a nivel de curso, que también entonces en las planificaciones de los distintos profesores, de las distintas asignaturas, ojalá que se vaya viendo reflejado que hay incorporación de más apoyos o recursos visuales, que se trabaja con diferentes modos dentro de la sala y no solamente el profesor siempre hablando de la adelante, de manera de ir incentivando distintas formas de comunicación, de expresión, de comprensión de parte de los y las estudiantes. Y por supuesto que en ellos las personas sordas o con discapacidad auditiva en general tengan la posibilidad de participar activamente. Y por supuesto, habrán otras decisiones tomadas a nivel más individual de apoyos más específicos que pueda requerir un estudiante o una estudiante, como que lo acompañe un intérprete, por ejemplo, si es que es usuario competente de la lengua de señas, que tenga horas de trabajo específicas con el educador o educadora sorda, si es que necesita desarrollar el lenguaje, y así otro tipo de apoyos más específicos también en este último y cuarto nivel, ¿no es cierto? Más específico y dedicado al estudiante en particular. Estas distintas decisiones que se van tomando a lo largo del año se dan en un continuo, ¿no?, de aspectos que se van considerando y que parten en conocer al estudiante, primero que todo. ¿Y cómo se conoce al estudiante? A través de un proceso de evaluación diagnóstica, integral, interdisciplinaria, ¿no es cierto? Idealmente. No basta solamente con tener el diagnóstico del estudiante, que escucha una determinada cantidad, ¿no es cierto?, de sonido, que tiene hipoacusia o tiene sordera. Necesitamos conocer al estudiante más allá, saber cómo se comunica, saber cuánto se comunica, sobre qué se comunica, si tiene cierta base más desarrollada del lenguaje antes de entrar a la escuela, o la verdad es que todavía no lo ha desarrollado tanto, solo indica algunas cosas o solo voces o algunos sonidos. Son elementos importantes que tenemos que conocer, que tenemos que identificar para ver entonces cómo lo vamos a apoyar, ¿cierto? Y que los apoyos que podamos entregar de verdad respondan a lo que necesita. Entonces, a partir de este proceso de evaluación diagnóstica, podemos identificar qué necesidades tiene el estudiante, si vamos a trabajar más profundamente el desarrollo del lenguaje primero, o si ya lo ha desarrollado, vamos a enfocarnos en el desarrollo de algunos aprendizajes más específicos y complejos de algunas asignaturas, pero también tenemos que mirar cómo está el establecimiento y qué necesita el establecimiento para ir generando ciertas condiciones que sean propicias para que el estudiante aprenda mejor y vaya cursando mejor su trayectoria educativa, en definitiva. Es identificar esas necesidades. Identificar esas necesidades nos permite ir determinando entonces qué respuesta educativa le vamos a ofrecer como escuela, qué apoyos más específicos le vamos a entregar en el marco del programa de integración y cómo este proyecto o este programa, perdón, de integración escolar va a ir impactando y transformando un poco la escuela también, ¿no es cierto? Eso esperamos. Y de ahí, entonces, vamos a ir dando cierta organización a qué profesionales, cuántas horas de qué profesional y dónde va a entregar el apoyo, etcétera. Puede ser que implique la necesidad de capacitación de profesores, de compañeros oyentes, por ejemplo,
Se va a requerir espacios, como decía antes, para trabajar colaborativamente, enriquecer las planificaciones que tienen los profesores, a lo mejor se va a requerir algunos ajustes en los objetos de aprendizaje, en los objetivos, perdón, de aprendizaje del currículum, por lo tanto se van a requerir adecuaciones en algunos casos, en algunas asignaturas más, en otras, etcétera. Esas decisiones y esos elementos entonces están en juego para ir eh, definiendo los apoyos que se van entregando. Y esos apoyos se van a basar fundamentalmente en ciertos mínimos que están exigidos, ¿cierto? La normativa nos dice que hay cierta base de horas que se tienen que entregar. 10 horas para de atención de un profesional para un curso con hasta 5 estudiantes. Además de eso, adicionalmente, si hay más estudiantes, por ejemplo, estudiantes sordos, 2 o 3 o los que sean, ¿no es cierto? Se van sumando 3 horas más de apoyo por estudiante con discapacidad. Y dentro de esas horas, de esas 10 horas al menos, tienen que haber dentro de la sala de clases al menos 8 horas pedagógicas de 45 minutos, ¿cierto? A la semana, dentro de la sala de clases para dar apoyo junto con el profesor o individualmente al estudiante, dependiendo de las necesidades. Ojalá lo más em, ampliamente entregados esos apoyos en trabajo colaborativo dentro del aula en las asignaturas que se crean, ¿no es cierto? Es más necesaria la presencia de un profesional más especializado. Eso es lo mínimo. Por supuesto que hay estudiantes que necesitan más y a veces ese mínimo se va sumando a un estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes o 10 estudiantes en la escuela, en el curso o en el nivel educativo básica o educación media, y esas horas se pueden organizar. Ustedes como establecimientos tienen la libertad de organizar esas horas mínimas o si a través de otros mecanismos se pueden incorporar más horas, ustedes tienen la libertad para organizarlas dependiendo de las necesidades que tenga el estudiante, la escuela, lo que hemos visto, ¿cierto? Y profesionales que son necesarios dependiendo de las características del estudiante y sus necesidades, por supuesto, profesores de educación diferencial, ojalá que tengan la mención de audición y lenguaje, idealmente, o al menos que tengan conocimiento del ámbito de la educación de personas sordas, educadores sordos, profesores, técnicos en educación especial, coeducadores sordos en general, ¿cierto? Intérpretes de lengua de señas chilena, psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogos u otros profesionales, ¿no es cierto? Que en algún minuto también algún estudiante requiera o que son parte a veces de los equipos que se han ido formando a través de los años en los programas de integración. No se trata de que todos estos profesionales estén al tiempo dando apoyo, va a depender de cada estudiante. A veces se van a requerir más profesionales entregando apoyos, a veces se van a requerir menos. En ciertas épocas del año o en ciertas etapas de desarrollo se requieren a lo mejor más apoyos, no sé, del psicólogo en una etapa de adolescencia donde requieren y tienen muchos conflictos de identidad los estudiantes, por ejemplo, sobre todo aquellos que han seguido una línea más oral generan a veces, se generan en estas etapas de adolescencia conflictos complejos, ¿no es cierto?, de identificarse como persona sorda, o a veces van a requerir apoyos más intensivos de educador sordo, ¿no es cierto?, sobre todo cuando no han desarrollado el lenguaje y es necesaria una buena base para ello. Son algunos ejemplos, ¿no es cierto? Pero sí son más o menos los profesionales que están más vinculados a la educación de estudiantes sordos. Y como les decía, entre estos profesionales y el mínimo de horas que la normativa exige, se puede ir, por decir de alguna manera, jugando, ¿cierto?, a organizar de diferente manera los apoyos que se puedan ir entregando. Algunos serán dentro de la sala de clases, em, que pueden ser de manera más concentrada en un estudiante o de manera más colaborativa con el profesor dependiendo de cómo se maneja el estudiante y cuánto puede participar e interactuar de manera autónoma en la asignatura, en la asignatura que sea, ¿cierto? A veces van a ser apoyos que se van a tener que concentrar en un periodo en la sala de recursos
fuera del aula regular, ¿cierto? Fuera de la sala escolar, a veces en grupos pequeños, si tienen más estudiantes sordos en la escuela o en el mismo nivel o en el mismo curso, a veces van a ser más individualmente esos apoyos y va a depender mucho, mucho de cómo se comunica el estudiante, cuánto se comunica, cuánto logra acceder a lo que ocurre en la sala de clases, por una parte. Por otro lado, va a depender mucho. Por otro lado, va a depender mucho de cómo hace las clases el profesor. Hay asignaturas en las que los profesores son muy buenos para em, hablar, para entregar harto contenido, información, no sé, en historia, en lenguaje y comunicación a veces, y eso se torna complejo en términos de acceso, ¿no es cierto? Incluso para aquellos estudiantes que están más oralizados, más acostumbrados a leer los labios, es muy difícil acceder a toda la información a través de esa vía y por largos periodos, además. Por otro lado, entonces tienden a ser a veces más expositivas esas clases. O bien hay otros profesores o hay otras asignaturas que tienen contenidos muy novedosos, complejos, que no se han visto antes, por lo tanto también hay ahí una demanda en la que requieren a lo mejor durante esos periodos o para esas asignaturas apoyos más intensivos fuera del aula o acompañamiento más cercano dentro del aula, y eso va a depender de esos aspectos. Y por otro lado, finalmente también depende de los propios objetivos y contenidos que se están trabajando y em, cómo responden más o menos a las características que tienen los estudiantes. Por ejemplo, música, ¿cierto? La asignatura de música. Definitivamente va a ser muy difícil que identifique cualidades del sonido, no sé, ¿cierto? Entonces también va a depender mucho de qué objetivos se están trabajando, cómo lo aborda el profesor, profesora y cómo desde el programa de integración se orienta entonces a que, por ejemplo, contenidos como ese se puedan ir ajustando a las capacidades y posibilidades del estudiante. Que, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿cierto? Es que si tienen que trabajar en relación a las cualidades del sonido, se pueden trabajar el estudiante sordo, el estudiante con discapacidad auditiva en las cualidades del movimiento, por ejemplo, que podría ser un equivalente, ¿cierto? Bueno, más o menos, ese es el escenario y la idea es que ustedes tengan clara esta posibilidad de poder hacer una distribución de los apoyos como de verdad el establecimiento lo determine en función de lo que necesita el estudiante, de cómo son las clases y de aquellos objetivos que se abordan. Les voy a dejar, perdón, les voy a dejar. Aquí sí, les voy a dejar, no las voy a leer ahora, ¿no? Pero les voy a dejar en la presentación, que ustedes la pueden después mirar en la página web, como se los mostraba al inicio. Les voy a dejar aquí en la presentación algunas preguntas que a lo mejor, creo yo, ¿no es cierto?, los pueden orientar en tomar decisiones, en identificar aspectos que son relevantes para ver en qué asignatura entrego más apoyos o en qué momentos del año va a ser necesario más apoyo o dentro de la sala o fuera de la sala, me refiero a la sala de recursos. Tal vez al inicio del año se van a concentrar más fuera de la sala, en la sala de recursos y luego a lo largo del año se van a ir incorporando cada vez más a la sala de clases o dependiendo del curso en el que estén también. Entonces ahí hay una base, ¿no es cierto?, de que los puede orientar para ir tomando estas decisiones en la medida que sea necesario. Y ya no me alargo más. Eso como marco general, ¿no es cierto?, de base, pensando en que nos vamos a orientar a cómo entregamos apoyo y cómo favorecemos el aprendizaje de los estudiantes desde las experiencias que están ocurriendo hoy día en distintos establecimientos en nuestro país. Entonces, voy a invitar a escena, ¿no es cierto?, a María Teresa Díaz del Liceo Domingo Herrera Rivera de Antofagasta y a Rodrigo Moya de la Escuela Básica Herminia Ortega de Croxato de Yayay para que nos vayan compartiendo un poco sus experiencias y contando, ¿no es cierto?, cómo lo hacen
y dándonos ahí algunas ideas también para que otros establecimientos que a veces tienen menos ideas o que por primera vez tienen un estudiante sordo puedan también ir ahí aprendiendo e incorporando tal vez también algunas de esas buenas prácticas. Entonces, vamos a aquí a poner, a destacar a María Teresa, sacamos a Seba, vamos a destacar igual a Rodrigo para que se vea mientras. Y Mari, si pueden presentar la escuela, primero cada uno, ¿no es cierto?, que se presente, nos cuente un poco y nos muestre sobre su escuela, cuántas personas, estudiantes sordos, el programa de integración, cómo se organiza en términos muy generales, en general. Bueno, comenzamos. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho. Ese es mi nombre en lengua de señas. Mi nombre es María Teresa y trabajo en Antofagasta, en dos liceos. Un liceo el miércoles y otro el día martes, jueves, y ahí me voy compartiendo entre esos días. Ahí está el liceo, el B13. Hay 3 personas sordas, alumnos sordos, y hay 2 cursos. En el otro está el liceo Chimba, esa es su seña, y ahí hay 2 estudiantes sordos, y hay 2 cursos. Y en total, en Antofagasta hay 15 liceos y escuelas básicas en la localidad de Antofagasta. 15. Y hay diferentes personas sordas. Hay mucho trabajo, pero hay 5 estudiantes, 5 educador y sin intérprete. Así que hay que tratando hay que ir cambiando los apoyos. Por ejemplo, para la educación básica, el trabajo en los niños, cómo se hace, cómo se realiza. Hay intérpretes que trabajan de forma permanente, mañana y tarde, y también hay coeducadores que realizan el mismo trabajo tanto en la mañana como en la tarde. ¿Y cómo realizan el trabajo? Por ejemplo, está el profesor oyente mencionando la clase y está el intérprete y también está el coeducador atento para dar los apoyos respectivos y explicar de forma clara. Es verdad, en el liceo, por ejemplo, en el liceo B13, todos los estudiantes sordos saben leer y escribir, saben, pero, pero falta más información eh, pedagógica, educacional, para poder explicar de forma clara. También para poder hacer las pruebas, es verdad, eso se hace complicado, se hace difícil. Por ejemplo, los coeducadores saben cómo trabajar con personas sordas, cómo trabajar las pruebas. Dan eh, Díaz. guías. Primero, por ejemplo, realizan las adecuaciones, toman fotos, imágenes. Está respondiendo todas las preguntas al tiro antes de plantearlas. Ah, ok, ok. Disculpa, entiendo. Perdón. La veo muy embalada, le Disculpa. digo, pero que calma, que ya vienen preguntas y Me emocioné, no, te avisa, disculpa. sí, no, está bien, está Disculpa, bien. no hay problema. Pero para darle el espacio también a Rodrigo que presente un poco de qué se trata su escuela y seguimos porque vamos a ir profundizando en lo mismo que nos estaba contando Mari. ¿Está bien?
Ya, entonces, lo claro es que en este caso, Mari, ¿no es cierto?, trabaja en dos liceos. Hay varios establecimientos con estudiantes sordos en la región. Ella nos habla de 15 establecimientos con estudiantes sordos. Ella, como educadora sorda, trabaja en dos liceos con, si mal no recuerdo, eran tres y dos estudiantes sordos en dos cursos distintos en cada liceo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar presente y participando de esta jornada. Gracias, Andrea, por la invitación. Felicito al Ministerio, a la Unidad de Educación Especial, que esté brindando estos espacios para que tengamos estos encuentros de reflexión, ¿cierto?, de compartir experiencias ligadas a la educación de los estudiantes sordos. Creemos que estos espacios son valiosísimos y creemos que es importante conocernos entre nosotros para que tengamos algún grado de red, de apoyo unos con otros. Eh, Aprovecho de contarles que soy profesor de educación diferencial, tengo la especialidad en problemas de audición y lenguaje. Llevo hartos años dedicado a la educación del sordo, tengo 22 años ya de servicio, en marzo cumplí los 22. Desde que salí de la universidad, sí, Andrea, aunque no se noten, llevamos harto rato. Eh, Desde que salí de la universidad he estado ligado al mundo del sordo. He estado en programas de integración, en escuelas de sordos, en instituciones, fundaciones, agrupaciones, creando instituciones, participando en instituciones ligadas a la sordera, participando también en mesas de expertos, tanto en la región de Valparaíso como en la JUNAEP en Santiago también. Así que feliz de colaborar. Respecto a lo que es nuestra escuela, la Escuela Básica Herminia Ortega, les puedo contar que estamos insertos en una comuna rural, bien chiquitita, por acá por la quinta región interior, en la provincia de Aconcagua. Somos una escuela que tiene alrededor de 200 estudiantes aproximadamente. Tenemos los niveles desde el pre-kinder hasta el octavo, ¿ya? Una escuela con educación inicial, más la educación básica completa para nuestros niños. Tenemos 3 estudiantes sordos en nuestras aulas, un niño sordo en primero básico, ¿ya? Llegó en noviembre del año pasado a nuestra escuela, y tenemos 2 estudiantes sordos en el cuarto básico. Uno de ellos es el más antiguo, lo tenemos hace 5 años, y el segundo estudiante del cuarto básico llegó en marzo de este año desde Bolivia, totalmente, a ver, ¿cómo llamarlo? Sin escolarización, ¿ya? Partimos de cero con él, totalmente de cero. Así que ese es nuestro grupo de estudiantes en la escuela, y tenemos el privilegio, diría yo, porque no es muy fácil encontrar un coeducador sordo. Nosotros tenemos acá una coeducadora sorda también, que está desde hace 5 años junto con el estudiante más antiguo, y que este año ya nos armamos en nuestro equipo de audición dentro de la escuela, donde están estos 3 estudiantes sordos, está la coeducadora sorda y estoy yo como profesor de sordos, y una fonoaudióloga también que es parte del equipo, que estamos enfocando nuestro trabajo en relación a los estudiantes sordos. Tenemos muchos desafíos por seguir adelante. Tenemos una escuela que está ya sensibilizada respecto a la sordera, por lo menos ya no es raro ver los intérpretes para ellos, para los niños, las familias, los profes. Las aulas están abiertas, los profes ya saben que si entran los apoyos, ya son parte de los equipos en el establecimiento. Y una cualidad que tiene nuestra comuna es que desde el Departamento de Educación, cualquier estudiante sordo que llega a otra escuela, nosotros tenemos 11 establecimientos, 10 de básica, un liceo, o en los jardines incluso, que hay 5 jardines, en total 16 establecimientos del Departamento de Educación. Si llegan estudiantes sordos, se les orienta a ser parte de la escuela Herminia Ortega, ya que la escuela Herminia Ortega tiene esta trayectoria, la experiencia en relación a los estudiantes sordos para poder constituir eh, idealmente una comunidad sorda, que esos son los desafíos que nosotros queremos compartir a la escuela, no solamente aprender las señas, conocer al estudiante sordo, sino que también crear cultura y comunidad sorda. Eso muy a grandes rasgos, Andreita.
Muchas gracias. Ay, no más, no me despacho. Solo les voy a presentar la pregunta. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Rodrigo. Lo interesante de hoy día y de este panel además es que son experiencias distintas en liceo, educación media y en em, educación básica, ¿no es cierto?, en la escuela de educación básica. Así es que esperamos con eso también ir mostrando ideas y prácticas y acciones que ustedes realizan en distintos momentos a lo largo de la trayectoria educativa. Les voy a compartir muy brevemente la primera, o las, no sé, las primeras preguntas, ¿cierto? Como para ir organizando un poquito este panel. Entonces, ahí ven ustedes en pantalla las, las primeras preguntas que tienen que ver en términos generales, un poco lo que nos compartía Mari, si lo puede repetir, ¿no es cierto? ¿Cómo se organizan en general los apoyos a los estudiantes? ¿Cuántas horas de apoyo les entregan a la semana? ¿O si se dan dentro de la sala de clases, en la sala de recursos? ¿Dónde entregan principalmente los apoyos? ¿Qué profesionales, cierto? Que ustedes más o menos comentaban. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que estaba mencionando anteriormente, en el programa de integración hay profesores diferentes y también hay terapeutas ocupacionales y intérpretes y coordinadores que trabajan atención a las personas sordas. Hay intérpretes y también coeducadores que trabajan de forma permanente en el curso, en la sala de clases, por ejemplo, el ramo de matemáticas, otro Lenguaje, biología, lenguaje, biología, física. física. Ellos trabajan de forma permanente en la sala de clases, en el curso, porque es importante ir aprendiendo los conceptos, ir haciendo las adecuaciones de forma rápida. Y también después esas personas vienen y en conjunto con el coordinador del área eh, Del programa de integración. del programa de integración, Les van contando un poco depende, las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? van contando las necesidades de los estudiantes, depende su progreso, su avance, su desarrollo. Cuando no vienen, traen a otra persona, por ejemplo, o vengo yo en conjunto con el intérprete, no, hacen de forma especial un cambio Con la profesora de educación diferencial. con la profesora de educación diferencial y ahí realizan la enseñanza en la escuela del programa de En la integración, sala, sí, en la en sala la PIE o sala, en la sala recursos. en la sala PIE. Perdón, solo para que quede como más claridad de la idea, como cuando no viene el profesor de la asignatura donde entregan apoyo, la educadora sorda o el intérprete, lo que hacen es, en esos casos, llevar al estudiante sordo a la sala de recursos y trabajar directamente con el profesor de educación diferencial. El resto de los apoyos son dentro de la sala de clases, intérprete y educadora sorda. Eso. Una vez finalizado, por ejemplo, es importante en lo que tiene que ver con la música, arte, religión, que necesitan aprender, van haciendo grupos de integración. Ahí trabajan los profesionales del equipo PIE. En esas asignaturas no entregan los apoyos. Sí, no hay apoyo, pero no pueden sacar del programa de integración en los cursos. Esos cursos quedan, esas personas quedan ahí.
Los estudiantes se quedan en su curso. Los estudiantes se quedan en su curso. Por ejemplo, si faltan personas sordas, las actividades, guías, se dejan en la sala, en el curso. Tablet, computadores, y se le realiza la enseñanza, la educación y se va avanzando en conjunto con ellos. También, también es muy importante que la educación para las personas sordas hay que ver qué es lo que les va interesando y enseñando que sea divertido, compartiendo en conjunto con los compañeros en lengua de señas, ellos, las personas estudiantes, van viendo lo que les interesa, lo que les divierte y lo que les gusta. Perdón, en el fondo a lo que se refiere es que también esos espacios en que no entran los profesionales de apoyo, los propios estudiantes sordos empiezan a trabajar con el resto de sus compañeros de manera como más directa y con sus pares enseñando lengua de señas, ahí ya no intervienen los profesionales como la coeducadora sorda, por ejemplo, sino que los propios estudiantes disfrutan entre ellos y transmiten su lengua. Eso. Rodrigo, ¿y cómo organizan ustedes en general los apoyos? Les voy a compartir una presentación porque les quiero contar quiénes componen el equipo y también quiero contarles al menos dos horarios, compartírselos porque puede servirle también a las escuelas. Sí, disculpa, te voy a sacar de destacado, Rodrigo, para que se vea el intérprete, ¿ya? ¿Ya? Tú haz lo que corresponda nomás. Yo aquí estoy agrandando la presentación mientras tanto ahí para que funcione. Cuéntenme si ahí se logra ver, se verá bien ahí como para avanzar. ¿Será? Se ve, súper. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces, ¿está bien? Ya. Perfecto. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta de cómo organizamos los apoyos, sin duda hay que partir con la normativa, por las directrices que son para nosotros todo el marco del decreto 170, ¿cierto? Que nos va dando luces de cómo trabajar con los estudiantes sordos en el proceso de diagnóstico, de apoyo propiamente tal, de cierre en el año, ¿ya? Entonces les quiero contar primero que todo quiénes componen el equipo de aula en nuestra escuela. Por un lado estoy yo como profesor de sordos con 44 horas de contrato. Son 44 horas de contrato con la atención de también otras necesidades educativas especiales, ¿ya? Porque eso nos dice también el marco normativo, el 170, cuando estamos en programas de integración, ¿ya? Así que yo en el caso de ser profesor también debo dedicar tiempo a otro tipo de necesidades transitorias o permanentes. También tenemos el privilegio, como les contaba en un principio, de tener una coeducadora sorda. Esta persona está dedicada 44 horas a la escuela. Nos interesó en este caso que la coeducadora fuera técnico en educación diferencial. Ya nos preocupamos de que no solamente supiera la lengua de señas, sino que nos interesó también que fuera una persona que tuviera un título previo, debido a que cuando se produjo la contratación de ella estaba en este proceso de que no teníamos claridad de valor hora, el perfil, la profesionalización de este coeducador, así que para nosotros era indispensable que tuviera una carrera previa, en este caso el técnico, en educación diferencial, para que haya un conocimiento previo respecto al contexto escuela y al contexto de educación especial en este caso. Esta persona que es coeducadora está dedicada a dos cursos, ¿ya? El primero básico, donde hay un estudiante, y el cuarto básico, donde tenemos dos estudiantes. Y las horas están distribuidas para esos dos cursos. Enseguida les voy a contar el horario de ella más en detalle. Luego tenemos los profes de aula, que para nosotros también son clave. Sin ellos, la verdad que no podríamos avanzar en la inclusión de nuestros estudiantes. En el primero básico, al ser un curso de bueno, chico, digamos, la profe jefe es la que hace lenguaje y matemáticas. Por lo tanto, las 3 horas del curso están asignadas a la profe
jefe. Yo coordino con esa profesora durante esas 3 horas semanales para ir detectando necesidades, barreras, adaptando evaluaciones, adaptando actividades a los estudiantes y coordinando también el trabajo de la coeducadora. En esto quiero ser bien enfático. La coeducadora no camina por un sendero distinto. La coeducadora está bajo la tutela, por así llamarlo, de los profesores. Ya, ella no toma decisiones aisladas. Bajo su enfoque es pedagógico, ¿ya? Así que necesitamos que también esta coeducadora nos colabore en adaptaciones, en sugerencias para otros docentes. En estas 44 horas que yo les cuento, yo no logro cubrir todas las asignaturas. Yo estoy trabajando preferentemente con lenguaje y matemáticas. Sin embargo, la coeducadora cubre más asignaturas a diferencia mía. Por eso es importante la articulación y el encuentro con nuestra coeducadora, ¿ya? Así que esas 3 horas son clave para nosotros y en este minuto yo soy el vehículo, ¿ya? Que informa al profe de aula y a la coeducadora porque nos encontramos en tiempos distintos. No ha sido posible encontrarnos debido a los horarios, principalmente de los profes de aula, que tienen tiempo muy limitado de horario no lectivo. Y en el caso del cuarto básico, ahí tenemos profesores que hacen lenguaje y profesores que hacen matemáticas. Entonces, en el caso del cuarto, las 3 horas las distribuimos, una para el profesor de matemática y 2 para el profesor de lenguaje. Y el cuarto integrante del equipo nuestro es el fonoaudiólogo, que cubre 10 horas de contrato. Esta persona también, este profesional, trabaja con otras necesidades. Por lo tanto, dedica en concreto 45 minutos en sala de recursos para trabajar con estudiantes sordos. Solamente 45 minutos en sala de recursos y la meta del trabajo de la fonoaudióloga es apoyar toda la comunicación, todo el aspecto principalmente semántico de la comunicación a través de imágenes, incluso en algunos horarios, sobre todo con el chiquitito de primero, trabaja con la coeducadora sorda, ya para asociar todo el tema de significados, ya principalmente, y nuestra meta es trabajar en lectura labio-facial asociada a palabras escritas. No hemos logrado dar ese paso todavía porque nuestros estudiantes todavía están en proceso de adquisición muy básica de la lengua de señas chilena, pero queremos apuntar hacia esa meta a futuro en los estudiantes sordos nuestros que realicen lectura labio-facial. De hecho, uno de nuestros estudiantes usa implante coclear. También queremos trabajar la estimulación auditiva en algún minuto. Sin embargo, en este minuto no es nuestra prioridad. Ahora les comparto el panorama de mi horario. Este es el horario del profe, ¿ya? Yo estoy con 2 cursos, primero y cuarto, que es donde están los estudiantes sordos, y trabajo con 7 estudiantes permanentes, ¿ya? Todas esas horas, recuerden que estamos bajo el marco normativo también del 6535, que es parte de la ley de la carrera docente, así que estoy alrededor de 27 horas frente a estudiantes y el restante del tiempo lo dejo como no lectivo, ¿ya? Entonces, en concreto, si ustedes ven un color, implica un curso, que el verde oscuro es el primero básico, y el verde claro presenta al cuarto básico, que es donde estoy trabajando. Aquí yo tengo vaciada toda la información, no solo los estudiantes sordos, ¿ya? En sala común, en el caso del primero, entro a lenguaje y matemáticas, monitoreo que los estudiantes estén desarrollando las actividades, que haya ajuste, que la actividad que desarrolle es una actividad que puedan desarrollar y que participen del trabajo pedagógico que se realiza. En sala común no siempre me encuentro con la coeducadora, ¿ya? Después en el horario de la coeducadora se van a dar cuenta que me encuentro de las 8 horas pedagógicas por curso, me encuentro más o menos en 2 horas pedagógicas con ella. El resto del tiempo estoy solo con el profe de aula. En el caso del cuarto básico, también está focalizado mi trabajo de sala común en lenguaje y matemáticas. Y el resto de nombres que ustedes ven ahí, ¿ya? Corresponden a los estudiantes permanentes con los que yo trabajo. Todos los estudiantes permanentes que no solamente son estudiantes sordos. En este caso, el estudiante sordo del primero básico
tiene 3 horas pedagógicas conmigo, en las que yo trabajo en sala común, de manera individual. Más o menos lo que comentaba María Teresa me pasa a mí también, cuando estoy, por ejemplo, en sala común, en mi escuela se trabaja el mate, por lo tanto, cuando están trabajando actividades que son auditivas y fonéticas, por ejemplo, yo, en acuerdo con la profe de aula, con la profe que hace el lenguaje, saco al estudiante en ese ratito. Lo saco mientras están en esa sesión. No es que siempre lo saco en ese ratito y trabajo con él otras actividades enfocadas en lectura y escritura, ya, pero ajustada en este caso al estudiante sordo. Ahora, ¿por qué no me salgo siempre? Porque yo también trabajo con estudiantes con espectro del autismo, con estudiantes con discapacidad intelectual. Por lo tanto, yo no puedo escaparme de manera estable de lenguaje y matemática, ¿ya? En sala de recursos sí, tengo mi tiempo protegido para trabajar exclusivamente 3 horas pedagógicas semanales con el estudiante de primero. En el caso del cuarto básico me sucede lo mismo, ¿ya? Lo mismo que les comentaba, cuando estoy en actividades de lenguaje o matemáticas en sala común, y son actividades que yo veo que no puede desarrollar el estudiante o que requiere demasiado ajuste, nosotros en acuerdo con el profe lo retiro de la sala común, me voy a la sala de recursos y trabajo un tiempo acotado, alguna actividad específica con el estudiante de manera para que de manera no sistemática, ya como les comento, trabajo también con otras necesidades educativas. Sin embargo, en el tiempo de sala de recursos, que es exclusiva de ese estudiante, yo trabajo su plan de apoyo específico o las evaluaciones que podamos estar también desarrollando en común acuerdo con el profesor. Lo otro que me gustaría destacar, a ver, no sé si aquí se ve que tengo el cursor que lo estoy moviendo, ¿ya? Yo aquí el día martes tengo hora colaborativa con la profesora que hace lenguaje en cuarto, ¿ya? Entonces en ese horario, yo con la profe todos los martes articulo, conversamos las actividades que se van a hacer y nosotros lo que hacemos ahí básicamente es que yo como profe diferencial le pregunto a la profe de aula qué actividad va a desarrollar el lenguaje, qué ha pensado hacer. Y de acuerdo a esa actividad, hacemos los ajustes para que yo también pueda participar en el inicio, desarrollo o cierre de la actividad, o hagamos los ajustes que principalmente es abundante recurso visual utilizado en las actividades. En el caso de matemáticas, ahí está, el día jueves, articulo con la profe de matemáticas también matemática y hacemos los ajustes adecuados necesarios, pertinentes al estudiante para ir trabajando el cuarto básico, la matemática. Aquí, mismo jueves, articulo con la profe de primero. Esta profe hace lenguaje y matemáticas. En ese tiempo, nosotros cubrimos lenguaje y matemáticas para ir trabajando actividades, objetivos, evaluaciones, ajustes que necesitemos de los estudiantes, donde nos preparamos para la próxima clase, como que nos ajustamos a la clase que viene a futuro, ya nos organizamos para la clase que viene a la semana que sigue para poder estar listos y preparados. ¿Ya? Ahí miramos, por ejemplo, las planificaciones también. Y el día viernes estoy realizando articulación con la coeducadora sorda. ¿Ya? Y ahí yo hago ese puente, como les comento, en que informo lo que pasa en sala común, al profe de aula, a la coeducadora y a la coeducadora lo que pasa en sala común y así sucesivamente. Mantenemos esa comunicación para ir realizando los ajustes. Si ustedes miran este panorama, yo no entro a música, no entro, bueno, inglés no tenemos porque es primer ciclo, pero tenemos un taller cercano al inglés, sí, ¿ya? Tampoco entro a ese taller. No estoy en clase de educación física y en el resto de las asignaturas. Ustedes deben preguntarse, pucha, ¿qué pasa con esa asignatura? Porque yo como profe no estoy, ¿cierto? Yo creo que ahí es muy importante que como equipo, como programa de integración, establecimiento, diría yo, o escuela, busquemos instancias y espacios de trabajo colaborativo, porque las horas colaborativas nuestras, al menos de nuestra escuela, están asignadas a lenguaje y matemática. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que buscamos instancias en los consejos de profesores, donde nuestra directora, nuestra jefatura técnica, le pide a los profes que no tienen horas colaborativas que se queden con nosotros los profes diferenciales. Y los profes diferenciales vamos trabajando con ellos sensibilización, adaptaciones curriculares de acceso, adaptaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje, evaluaciones diferenciadas,
y conversamos con ellos qué pasa con estos estudiantes, se los presentamos y ellos también nos retroalimentan de cómo participan o cómo ellos enfrentan a un estudiante sordo en la sala de clase y tratamos de ir dando respuestas o directrices para que puedan tener alguna respuesta educativa lo más adecuada posible a estos estudiantes. Ojalá pueda en algún minuto ahí, Andrés, no sé si el tiempo lo va a permitir, compartirles, también tengo en este PowerPoint, la sensibilización que le hicimos a los profes, porque yo les presenté específicamente OAS de sus asignaturas que eran OAS auditivos, ¿ya? Ojalá lo permita para que de alguna manera les sirva a otras escuelas que siempre nos preguntamos los profes, ¿cómo articulo con esos profes que no tienen hora y que no tienen tiempo? ¿Ya? Y este es el horario de la coeducadora sorda nuestra. Ella también tratamos de distribuir equitativamente sus horas entre estos dos cursos. Ella está aproximadamente 18 horas en primero y 18 horas en cuarto. Ella ya el resto del tiempo lo cubre en trabajo, preparación de material, por ejemplo, cursos de señas, preparación de videos, sensibilizar a la comunidad, ¿ya? Y esta persona, la coeducadora, también están los mismos colores aquí, chiquillos, ¿ya? Verde oscuro para el cuarto, verde claro para el primero. Ella entra a otras asignaturas, ¿ya? Por ejemplo, entra aquí a música, ¿ya? Entra a historia, entra a talleres, este taller es de inglés, ya es como una iniciación al inglés, a tecnología, y otras asignaturas que yo necesariamente no entro. Y de esa manera ella me va contando qué va observando, qué necesidad va detectando y vamos buscando alguna solución educativa a los estudiantes, ¿ya? Para que haya ajustes lo más adecuado posible a cada niño. Lo que incorporamos, que tal vez puede ser útil también para las escuelas, incorporamos un trabajo de L1 en la coeducadora sorda. Por ejemplo, aquí está el curso dando vueltas. El día martes, en la 7ª hora, trabaja con un estudiante sordo en sala de recursos para trabajar L1. El día miércoles Perdón, trabaja L1 es primera lengua para el estudiante sordo, que es lengua de señas chilena, ¿cierto? Para los que no saben correcto, lo que es la Alma. L1. Sí, sí. Perdón, chicos, que de repente uno se va por este camino del que todos sabemos lo que es la sordera y uno habla como que todos entendieran. El L1 me refiero a aprender la lengua de señas chilena, ¿ya? Profundizarla, aumentar el repertorio, su léxico, ¿cierto? Responder a preguntas, comprender intenciones comunicativas, ¿cierto? Entonces, ahí hay un plan de trabajo que yo articulo muy cercanamente con la coeducadora sorda. Por ejemplo, ahí presentamos absurdos, secuencias temporales, historias, fotografías, ponemos señas personales a los compañeros. ¿Ya? Entonces tenemos el L1 individual, aquí están los dos chiquititos del cuarto, aquí está el chiquitito del primero, el día jueves, y tenemos un L1 grupal, ¿ya? Un L1 grupal, que es en la asignatura de lenguaje. Aquí se junta el chiquitito de primero, los dos de cuarto, está la coeducadora y estoy yo. Y los 5 nos juntamos para tener más interacción y tratar de fomentar eh, la comunicación en lengua de señas, por cierto, necesitamos aprender el lenguaje cuando estamos inmersos y bombardeados constantemente con la lengua, de lo contrario no la vamos a aprender en profundidad. Así que este horario le aprovecho a contar, chiquillos, que no fue algo fácil, no fue fácil. Este horario es del segundo semestre, así no estábamos funcionando el primer semestre. La coeducadora no tenía horario de L1. Ya yo quiero ser súper franco con ustedes porque en este tema del trabajo con sordos no siempre tenemos aciertos, también tenemos desaciertos. Lo importante es que nos demos cuenta de nuestros errores y corrijamos y busquemos alguna solución, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, cuando nos dimos cuenta, y esto fue porque aplicamos la pauta de Marta French, cuando aplicamos la pauta de Marta French, casi nos pusimos a llorar, porque nuestros estudiantes sordos están en niveles emergentes en las pautas de desarrollo conversacional de Kendall. Entonces, estamos atrasadísimos con nuestros estudiantes sordos en el manejo de la lengua de señas. Entonces,
ahí cuando nos dio el terror y dijimos, chuta, los chiquillos ya deberían responder a preguntas, los chiquillos deberían iniciar conversaciones en lengua de señas, los niños ya deberían estar leyendo palabras escritas, bla, 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 bla. Dijimos, no. ¿Quién puede focalizar la lengua de señas chilena? La coeducadora. Tenemos este recurso profesional. Así que cambiemos el horario. Y nos sentamos con la coeducadora a ajustarlo, lo armamos, y antes del cierre del semestre lo presentamos a nuestra coordinadora. Ya, porque también en ese caso hay que seguir todo un protocolo, porque los profes de aula dejaron de ver a nuestra coeducadora en ciertos momentos, pues, y los profes se preguntan, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no entró la coeducadora? ¿Se enfermó? Entonces tuvimos que nosotros hacer todo ese proceso también interno, ¿ya? Y nosotros en el consejo de cierre del primer semestre les contábamos que íbamos a iniciar este trabajo de L1 individual y grupal. Y ya llevamos 2 semanitas y ha sido muy positivo, estamos súper chocho, cuando estamos todos los sordos juntos, como nuestra escuela de sordos dentro de la escuela oyente. Eh, Tuvimos que buscar material, por ejemplo, en un minuto estaba nuestra coeducadora sorda contando el cuento en seña y con una mano tomando el cuento y con la otra haciendo la seña y nos dimos cuenta, pucha, no puede ser. Así que corrimos a buscar un atril de la sala de arte y ahí pusimos en el atril el cuento y van surgiendo necesidades. Yo tengo letrado un rinconcito en la sala del pie con el dactilológico, con mapa de Chile, lo más visual posible para que los niños sientan una cercanía a todo este proceso de aprendizaje o de la educación de la persona sorda. ¿Ya? Entonces, eso contarles y el día viernes cuando yo coordino con, me adelanté, el día viernes cuando yo coordino con la coeducadora sorda y aquí también contarles que nuestra meta es sensibilizar también toda nuestra escuela con el aprendizaje de la lengua de señas. El día lunes tenemos cursos de señas y cuando no hay cursos de señas, la tarea de nuestra coeducadora es preparar videos en señas que los queremos tener en un drive y que los queremos compartir a los apoderados y a los niños subtitulados, ¿ya? Porque no todos manejan las señas, los videos Oye, subtitulados. Rodrigo, estás respondiendo todas las preguntas igual que la Mari. Perdón, ya, entonces no hablo No, más, está súper interesante igual, pero es estoy como para ir pimponeando un en el poquito horario que también ustedes y quieren, que lo hago. Mari nos vaya contando. Ya, muchas gracias, André. Andrea, cambio de intérprete. Aprovechamos de cambiar. Voy a mostrar las preguntas mientras. Vamos a saltarnos a la tercera, ya como están viendo en pantalla. Ahí se va, lo sacamos. Ahí sí, llegó la intérprete. Bien. Te voy a sacar sí de destacado para que se vea bien a María Teresa, a Ana María. La tercera pregunta entonces la ven en pantalla y dejamos a Mari para que nos cuentes un poco los apoyos, en qué asignatura. Bien, la verdad es que es muy importante tener apoyos en todas las asignaturas, en matemática, en biología, en física, matemática, física. Lenguaje dijo al Muy, principio. lenguaje. Es muy importante tener apoyo en este trabajo como educadora diferencial, en conjunto con el intérprete, los tres. Es muy importante también en algunos casos, por ejemplo, en religión o música. eh, Igual pueden ser independientes en ese aspecto, pero tener 45 minutos de clase en eso no, un poco, porque no van a entenderlo todo y el intérprete no es necesario que esté ahí tanto tiempo.
porque no hay tiempo de sobra para mí para poder estar transformando e interpretando esas informaciones. Entonces ir, volver y guardar la información que se está haciendo con videos, muy importante mostrársela para las tareas, para las pruebas, para guiarlos en ese aspecto, para poder ayudarlos todo en conjunto y lo vamos guardando. También el darle información a los profesores de cada asignatura, pero además al grupo también de integración, darles la información, cómo trabajar en cada asignatura. Por ejemplo, hay mucha información en lenguaje que son temas de libros, que son libros grandes, gruesos, que tienen que leer, que tienen mucha información y no son igual. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, mantenernos ocupados, también el intérprete haciendo videos en conjunto conmigo para ver el tema de las palabras, ver qué pueden hacer en las PPT también, para que sea contar todo lo mismo. Y eso es igual para todas las asignaturas, dentro de la sala en el curso. Eso. Otra pregunta. En el tema de las asignaturas, está resfriada, perdón, pero igual está aquí con nosotros apoyándonos, conectada, así que le damos las gracias. Bien. Disculpa, tenemos pena porque está resfriada, pero tú igual te esforzaste por estar aquí conectada con nosotros. Así que muchas gracias, muchas gracias. Estábamos viendo el tema de las asignaturas en cuanto al lenguaje, religión, matemática y los distintos ramos. Está muy bien, pero te preguntamos a ti, cuando empieza el año, ¿en todas las asignaturas tú ya dejas como todo planeado para todo el año? O, por ejemplo, ya, está todo completo. Sí, completo, completo. Por ejemplo, cuando los profesores agregan, no sé, agregamos videos diferentes por temas de paro Cuando o se van a paro, similar. por ejemplo, Ujú. aprovechar ese espacio. Aprovechar. En tema de los videos, estamos grabando videos porque a veces los profesores antes nos entregan a nosotros en las asignaturas de cada ramo como anual, en forma anual el, lo que se va a tratar durante el año. Entonces nosotros desde antes ya estamos haciendo videos, porque igual seguimos trabajando. Los profesores, ellos están en paro, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que continuar nosotros aprovechando el tiempo. Seguimos trabajando. Y a veces, no sé, en las clases adentro de matemática, por ejemplo, tú tienes apoyos que pueden entenderse y también, no sé, en la escuela se puede entender mejor y pueden comenzar ellos solos a avanzar y el profesor puede ir juntando como toda esa información y no necesita que estén pidiendo apoyo constantemente. O a lo mejor buscar otro tema que estén con deficiencia y puedan cambiar esa información o no. Tú en el año vas viendo eso, vas evaluando eso y lo preparan después con la coordinación o no. Sí, hay dos ramas. En el liceo B13 ya todos saben el tema de la escritura, la comunicación, lo entienden bien, pero en el liceo La Chimba es diferente, porque ahí hay algunos problemas. Necesitamos mucho apoyo y hemos ido avanzando de a poco. Por ejemplo, los favoritos es la matemática. Hay otros que no les gusta tanto el lenguaje o historia, eso no es del tanto del gusto. Entonces, en la matemática no necesita a lo mejor el apoyo, pero igual nosotros hemos empezado a conversar con los profesores, preguntarles qué van a hacer, hablar con el intérprete, y ellos nos dicen que sí, que saben, que saben. Claro, antes lo preparamos, Como siempre antes tenemos anticiparlo. que hacer la preparación. Entonces, lo más importante es darle ese apoyo en, no sé, historia, el lenguaje, en ciencias, en todos los diferentes ramos tenemos que aprovechar el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros ya te hemos dicho muchos temas de la asignatura, nos has contado lo de matemática, también con la coeducadora, los ramos, todo está súper bien. Y también aprovechar de hacer otra pregunta al tiro. Dame un segundo.
¿Las ves? ¿Se ven bien? ¿Sí? ¿Las ves? Me ve a mí como intérprete. ¿Las ves? Tú nos estabas contando que hay distintos apoyos diferentes dentro de la sala de clase, como la forma de explicar, o también anticipan preparar la explicación para que ellos puedan desarrollarse solos dentro de la sala de clase, porque antes se explicaban distintos puntos. Pero a mí me gustaría que tú también nos puedas contar, no sé, cómo se hacen los videos, cómo preparan, no sé, las guías, las pautas, las guías de información, también que puedas mostrar algún ejemplo de cómo tú haces el tema para compartirlo con nosotros. O cuál es el apoyo, algún ejemplo que nos pueda explicar de forma más clara. ¿Puede ser? Yo aquí en el Liceo B13 tengo la mayoría en video. La mayoría son videos. Pero en el Liceo, en la Chimba, es más visual. Por ejemplo, les falta aprender más cosas. Entonces son visuales, los videos como que les aburren, porque la situación económica es diferente, no tienen celular, no hay internet en la casa, entonces es difícil, tienen que hacerlo todo en papel y entregárselo todo en papel para que en la casa puedan estudiar. Entonces, claro, son distintas situaciones. Por ejemplo, con el tema de VIH, con ese tema hay mucha información, pero es importante explicársela, porque los sordos no lo conocen, no saben qué es VIH. Entonces, explicarles, enseñarles que hay que mantenerse limpio, no estar con muchas personas, también el tema del saludo de manos, lo que significa un beso, todo lo que conlleva el tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con fotos, por ejemplo. Fotos con cada explicación. Por ejemplo, dice el VIH, ¿qué significa? Y se explica. Entonces los sordos ven y dicen que prefieren mejor una foto, porque eso lo guardan en su memoria, del VIH. El sordo escoge eso. Entonces, yo no soy responsable de hacerlo, los sordos en conjunto conmigo lo vamos haciendo. El VIH a lo mejor no sabe lo que es, entonces buscan una foto. ¿Y cuál tú entiendes? Le van preguntando, ¿cuál conoce? Un cuerpo sucio, que cambia, que está enfermo. Ese, ya, perfecto. Y ese es el que ponen para identificarlo. Algo natural de ellos. Y después, en primero medio, se va enseñando, van aprendiendo esto por 2 semanas. Después ya no necesitan las fotos porque ya tienen la memoria, ya saben lo que significa. Entonces siempre lo primero es irle mostrando con palabras en conjunto con fotos. Pero claro, no todos son igual. Hay sordos que no necesitan como que se les haga corta una frase pequeña para poder explicarlo de forma corta, fácil. Pero con las fotos y después cuando ya han aprendido bien lo que significa, ahora van viendo eso. Y ya saben, ya lo conocen, así que los felicitamos por eso. Y también para las pruebas lo mismo. ¿Cómo hacemos las pruebas? Por ejemplo, UNIC, unir, perfecto. Unir el verdadero y falso, las preguntas,
que están arriba y que tienen que responder con desarrollo, todo eso. ¿Por qué? Primero, tenemos que enseñarles a estudiar, a guiarlos en eso, a que puedan aprender. Y después para la prueba, no sé, ya va a ser necesario, podemos sacar las fotos en ese caso. Y ellos van entendiendo, los sordos pueden ser independientes, no necesitan todo el tiempo estar diciendo que no entienden, solamente con hacerles recordar, ellos ya solos van a poder desarrollar, si no van a necesitar un acompañamiento ni estar preguntando en la prueba. Hay que dejarlos solos porque ellos van a saber ser independientes. Eso, muy claro, muy interesante. Ahora han ido ahí aumentando su aprendizaje con los apoyos visuales, con las fotos, y de a poco ya los van sacando para que puedan entender. Así es. Otra pregunta. El intérprete me ayuda. Respecto a la consulta, Andrés, de los... ¿qué tipo de apoyos entregamos, no? De modelos o ideas. ¿Ya? Les voy a compartir también el Power porque tengo aquí algo bien concreto que compartirles. Cuéntenme si logran ver. Ahí logran Sí, ver. ahí sí como presentación. ¿Sí? Ujú. ¿Se vio? Ya. Sí, bien. Respecto a los apoyos, bueno, les quiero contar primero, a ver, ya, adaptaciones curriculares, que creo que eso es clave, ¿cierto? Lo que les estoy proyectando a ustedes es el plan de apoyo curricular de un estudiante de primero básico, ¿ya? Para utilizar los objetivos de aprendizaje, yo tomé los objetivos de aprendizaje en espiral, ¿ya? Yo me baso en ese documento para ir eligiendo los objetivos de aprendizaje. En la primera columna ustedes van a encontrar el objetivo redactado como dice la base curricular. En la segunda columna, a ver si me apoyo con el cursor. Ya esta primera columna, ahí estoy moviendo el cursor, ¿ya? Está el objetivo tal cual aparece en la base curricular, en este caso en el aprendizaje en espiral. En esta segunda columna indico si adapto o no el objetivo. Si ustedes se fijan, aquí hay uno sin adaptación, hay otros con adaptación. Luego, la tercera columna, tengo la estrategia que vamos a utilizar preferentemente. Y luego, ¿cómo está este objetivo en términos de logro? Entonces, yo me quiero enfocar en el OA3, que tiene que ver con identificar los sonidos que componen las palabras, reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. Este objetivo es auditivo. Requiere, ¿cierto?, el uso de la audición para el proceso de alfabetización o de lectura y de escritura. Entonces, nosotros adaptamos este objetivo porque no es alcanzable para nuestro estudiante de primero básico, y lo que sí nos interesa es que él identifique el dactilológico, ¿ya?, que componen las palabras. Entonces les quiero mostrar un ejemplo de prueba. Aquí está una adaptación, ¿ya? En el primer ítem de esta adaptación, yo le pido a este estudiante identificar las vocales, asociando el grafema con la configuración manual. Solamente, como les comento, vocales. Puse 12 puntos, porque si tú cuentas las vocales que aparecen en el título en negrita y acá en blanco, más o menos, bueno, tienen muchas más, pero yo con 12 como que me di por pagado, por así llamarlo. Incluso tuve que bajar la escala, creo que mi estudiante llegó a 10, si no me equivoco. Entonces, ajusté también la escala, porque estamos frente a un estudiante que se está aproximando al mundo letrado. Entonces, trabajamos previamente las vocales presentadas deletreándoselas, presentándolas, moviendo las manitos, ¿cierto? Tanto yo como la coeducadora sorda. En la segunda parte, le pedí ya 2 configuraciones manuales asociadas al grafema, ¿ya? Identifica la secuencia vocal, dibuja la vocal correspondiente a partir de la configuración manual. Es decir, yo aquí espero como respuesta que me ponga una E y una I en imprenta mayúscula. Solo en imprenta mayúscula hemos trabajado con este estudiante. Acá que me pongan el número 2 o U y así sucesivamente. ¿Ya?
Y en la tercera parte, aquí ya le lancé un poquito más arriba la dificultad. Aquí mezclé consonantes y vocales. Identifica vocales entre diferentes configuraciones manuales. Marca las vocales. ¿Ya? Aquí yo le puse en la pizarra el grafema. Ya le puse A, E, I, O, U. Esa, búscala, le dije yo. Esa fue la instrucción. Esa, búscala. ¿Ya? Las consonantes que están presentes acá son del nombre del estudiante. No son consonantes cualquiera. Son del niño. O sea, son consonantes que él puede estar familiarizado porque las deletrea en su nombre, que es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. En el ámbito de la matemática, aquí hay un OA en relación al eje de números y operaciones que indica que el estudiante debe leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. Nosotros aquí graduamos el grado de complejidad y le pedimos asociar números del 1 al 10. Sacamos el 0 y de hecho la primera prueba que les voy a compartir es del 1 al 5, ni siquiera del 1 al 10, del 1 al 5. Aquí está la prueba adaptada. Aquí yo trabajé con material concreto, hice una pauta de observación donde el estudiante, yo le hacía enseñas 1. Pone aquí, yo uso un material donde ellos van pinchando cositas, unos pivotes que les llamamos, donde pinchan una piececita, y tenía que, si yo le indicaba 1, pinchar solo 1, poner 1, ¿ya? 2, 2. Yo se las presenté al azar, 5, después le dije 4, muéstrame 2, muéstrame 3, y él tenía que ir mostrando. Y si me representaba correctamente, de manera concreta el número, yo calificaba como sí, o evaluaba como sí en este caso, y si lo identificaba de manera incorrecta, marcaba como un no. Aquí está de manera simbólica, parecida al texto anterior de comprensión lectora. Trato de usar yo textos reales que están en el mundo que nos rodea, ¿cierto? Aquí tomé esto y le pedí que me identifique por lo menos 8 números, 8 puntos, ¿ya? Asociados a la configuración manual del número. Hay mucho más de 8, ¿ya? Entonces, la idea es que marcara con un circulito y me indicara con una línea. Esto lo puedes asociar a colores, ¿ya? Por ejemplo, todos los 1 en rojo, todos los 3 en amarillo, todos los 5 en azul. También podrías apoyarte de esa manera para hacer clara la corrección también del profesor. A ver, me quedé pegado. Ya. Eso en relación a matemáticas. Y la comprensión lectora, ¿cierto? Me enfrenté en un minuto con la profe de lenguaje y me dijo, Rodrigo, los chiquillos tienen que llevar su libro para la casa, tienen que leer, tienen que leer. ¿Qué hago yo como profe frente a estudiantes que no tienen una profundidad en la lengua de señas, pero que necesito también que ellos se familiaricen con el mundo letrado? Entonces trabajamos el cuento El diente desobediente, que es un cuento con mucho dibujo y poco texto, textos precisos, concisos, cortitos, y trabajé con ellos título, identificar autor, identificar cantidad de palabras, por ejemplo, de un párrafo, dentro de una palabra, contar las letras de la palabra, ¿ya? Y eso fue lo que finalmente evaluamos en este proceso de comprensión o cercanía al mundo letrado. Entonces, en esta primera parte, yo le pido al estudiante encerrar en un círculo el título. Tiene que identificar que las letras blancas corresponden al título y copiar. En esta segunda parte, yo le pido una secuencia temporal. Si se fijan, son las imágenes, aquí no hay lectura de texto escrito, pero sí hay lectura de las imágenes, porque hay un orden específico en este relato que le presentamos. Y hubo un ítem también donde yo le pedí identificar cantidad de palabras. Yo encerré en un círculo esta parte, me di cuenta que los 30 puntos eran muchas palabras. Entonces yo le marqué solamente esta parte a los niños en un círculo y les dije cuenta las palabras. Y en este cuadradito tenían que anotarme la cantidad de palabras que había en este texto, en esta parte del cuento. ¿Ya? Eso bien concreto en relación a adaptaciones.
En relación a los cursos de señas, les puedo contar que hacemos obligatorios los cursos de señas a las familias de niños sordos. Aún así, nos faltan los apoderados, ¿ya? Nos llegan siempre, pero cuando difundimos la información, la presentamos en el establecimiento, es obligatorio el asistir a clases de señas para la familia. No solamente para el padre o la madre, sino que para la familia. Dentro de ese marco y para profundizar el manejo de las señas, hemos tratado, no me ha resultado mucho esto, chiquillos, soy súper honesto, porque tenemos planificaciones previas, pero queremos lograr tener un festival de señas en nuestra escuela, donde todos los cursos preparen una canción en señas y tengamos un momento específico donde presenten estas canciones, ojalá asociadas con vestuario, iluminación, dramatización, todo lo que quieran utilizar como recurso artístico. Y lo que sí hemos trabajado con el equipo PIE nuestro es que en septiembre, el viernes 27 de septiembre, queremos tener un encuentro recreativo de sordos en nuestra escuela, dentro del marco del Día Internacional de la Persona Sorda, y en ese caso queremos convocar PIEs de nuestra provincia que sabemos que tienen estudiantes sordos. Queremos invitarlos a que participen y tenemos en mente también invitar una escuela de sordos, una de Valparaíso, y nos encantaría tener en nuestra escuela unos 20 estudiantes sordos con desayuno, con almuerzo, con juegos entre sordos oyentes, juegos entre sordos mixtos de diferentes edades, y esperamos de esta manera crear una especie como de necesidad de la comunicación en la lengua de señas. También hemos conversado de las ganas de ir con nuestros estudiantes sordos a una escuela de sordos. Nos gustaría ir con nuestros niños sordos, con sus padres, a una escuela de sordos, para que los niños sientan la necesidad. El niño implantado, nuestros chiquillos, no se comunica fluidamente ni en lengua de señas ni en lengua oral. Cuando expuso un trabajo y yo le formulé una pregunta en señas, este chico me respondió como verbalizando palabras, ni siquiera eran palabras claras. Me hablaba como oralmente, no sé si se entiende, ¿ya? Así me hacía. No fue capaz de responderme a los colores de un animal que le mostré, ¿ya? Entonces, estamos muy urgidos en el manejo de la lengua de señas en nuestros estudiantes. No queremos que los niños estén en la escuela por estar. Nosotros estamos preocupados de que nuestros estudiantes aprendan, ya que progresen en el currículum. Nuestros apoyos son preferentemente pedagógicos y psicopedagógicos, ¿ya? El L1 también es una meta nuestra de trabajo, la lengua de señas chilena, donde se vaya desarrollando en nuestra comunidad educativa. El trabajo fonodiológico también es una meta para ir avanzando en la inclusión de nuestros estudiantes. No queremos que los niños estén en la escuela solo por estar y lo pasen bien y avancen en objetivos actitudinales. Nos interesa que los niños también aprendan y tengan herramientas para que el día de mañana puedan continuar, si quieren seguir después del octavo una educación media, seguir la educación media con el máximo de herramientas posibles en sus escuelas o liceos donde elijan y puedan ser profesionales. Hoy los sordos ya están llegando a las universidades. La presencia de la coeducadora sorda en nuestra escuela ha sido clave para nuestras familias. Ya las mamás ven que una persona sorda puede vivir sola, una persona sorda puede ir a la universidad, una persona sorda puede casarse, aunque sean cosas muy simples, porque los papás tienen mucho miedo, no quieren dejar a sus niños, ya los tienen en una burbuja, no los dejan solitos. Entonces, para nosotros la presencia de un adulto sordo es realmente importante para nuestra escuela. Así que estamos realmente felices de tener nuestra coeducadora y no es la realidad de nuestra provincia. Nosotros nos hemos comunicado internamente por WhatsApp, correos con otras comunas que no han encontrado coeducadores. Lamentablemente están trabajando con niños sordos sin ese profesional. Por eso creo que es clave constituir buenos equipos de aula, equipos que conozcan y si no lo conocen, que se capaciten respecto de lo que las implicancias que tiene esta necesidad educativa especial. ¿Qué significa la sordera en el ámbito educativo? ¿Cómo le impacta en el aprendizaje, en la comunicación, en el desarrollo? Por eso para nosotros es importante el equipo humano. También hemos detectado que muchas de nuestras
escuelas que trabajan con niños sordos no tienen profes de sordos, tienen profesores diferenciales que se han ido autogestionando, conociendo. Por eso para nosotros es importante el que nos conozcamos y tengamos redes de apoyo, sepamos dónde encontrar coeducadores, sepamos dónde encontrar intérpretes. Nosotros no tenemos intérpretes todavía en la escuela, pero va a llegar un minuto en que lo vamos a requerir. Que haya especialistas que conozcan de la sordera. Eso, André. Eso, cosa poca. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tus reflexiones, recomendaciones también. Em, Quisiera aprovechar ahora, o sea, de alguna manera has hecho recomendaciones también a las escuelas profesionales, distintos establecimientos que están hoy día con nosotros, pero que también después, posteriormente, van a poder ver el video, ¿cierto? Y revisarlo. Y han sido interesantes tus recomendaciones también. Quisiera destacar algunos puntos en general de lo que ha compartido Mari y también tú, Rodrigo, que creo que son elementos que son, no sé si claves, tal vez, ¿cierto? Pero que creo que son fundamentales a la hora de pensar en cómo abordar el aprendizaje de los y de las estudiantes sordos, ¿cierto? Por una parte, una de las cuestiones que ustedes han compartido que relevo, ¿no es cierto?, que creo que son, que es muy importante, es una evaluación permanente, no solamente de cómo el estudiante está aprendiendo, si progresa más, menos, mucho, poco, lento o rápido, sino también una evaluación permanente de cómo lo están haciendo los propios equipos, de ustedes, evaluar si el apoyo es más o menos pertinente, está mejor o no tan bien ajustado, si es el apoyo que necesita el estudiante o no, en un determinado momento, como decía Mari, vamos avanzando y el estudiante ya no necesita apoyo en esa asignatura, solo lo acompaño un rato y luego ya lo dejo solo porque puede hacerlo, entonces vamos modificando, tal como decía Rodrigo, además, como en el primer semestre tenían determinada organización, pero que a la luz de las necesidades de los estudiantes cambiaron esa organización para el segundo semestre. Son elementos que ustedes ponen y que reflejan la necesidad de constantemente estar mirando cómo progresa el estudiante y si no progresa, a ver cómo nosotros equipo vamos ajustando nuestros apoyos y modificando la organización que tenemos para responder mejor a lo que el estudiante necesita. ¿Cómo retratan ustedes que esa evaluación permanente no es solo de un profesional, sino del equipo completo? Y cómo el equipo refuerza a Mari, ¿cierto? No es el profesional solo, es el educador o educadora sorda que observa y comenta al profesor de educación diferencial y el intérprete cuando está, ¿cierto? O en el caso de Rodrigo, fundamentalmente la educadora sorda. Claro, son estudiantes de educación básica que están desarrollando el lenguaje todavía, a pesar de estar ya en cuarto básico, todavía requieren apoyos en el desarrollo del lenguaje a diferencia de educación media, como nos cuenta Mari, que los estudiantes ya manejan lengua de señas, manejan algunos también el español escrito, ¿no es cierto? Y logran leer de manera más independiente, por lo tanto, requieren el intérprete un poco más. Pero el equipo en general, ¿no es cierto?, va tomando decisiones a lo largo de todo el año. No son solamente en un momento y ya queda así estático, sino que hay una evaluación permanente y me parece que eso es tremendamente importante. Otra de las cuestiones que me parece muy relevante y que tal vez se da también en la dinámica del liceo que planteaba Mari, ¿cierto? Dado que son estudiantes más grandes tal vez, pero yo creo que con los más pequeños también, es cómo los propios estudiantes participan en la elaboración de los recursos de apoyo que van teniendo ellos mismos. ¿No? Nos contaba Mari cómo los propios estudiantes, al comprender el concepto que están trabajando, buscan imágenes asociadas que para ellos son significativas o responden a aquello que han comprendido. También son elementos que me parecen muy valiosos de cómo también ir generando altas expectativas respecto de las posibilidades que los propios estudiantes tienen
de participar en su propio aprendizaje, ¿no es cierto? Y ahí queda también reflejado. Van ustedes graduando progresivamente la complejidad de los objetivos que se van trazando, ¿cierto? Para llegar al objetivo de aprendizaje que tienen que cumplir del currículum, pero van progresivamente avanzando también en autonomía, no solamente en la complejidad de lo que trabajan, también en facilitar que cada vez puedan hacerse cargo de manera más autónoma, ¿no es cierto?, de su aprendizaje y en la participación. Pero no se da solo del profesional que apoya y del estudiante y su desarrollo, sino que se da como equipo inserto en una comunidad más amplia, ¿cierto? Donde participa no solo el equipo de aula en específico, sino que en general los distintos profesores y, como decía Rodrigo, como abriéndose a toda la escuela e incluso a otras escuelas. Creo que ese es un punto importantísimo de, como decía Rodrigo también, formar redes. Ustedes son dos establecimientos de básica, de educación media privilegiados, ¿verdad? Porque cuentan con educadores sordos, que es uno de los profesionales fundamentales en la educación de sordos, pero hay muchos establecimientos que no lo tienen. Entonces ahí sobre todo creo que este tema de las redes, así como Mario al principio decía, hay 15 establecimientos, no todos cuentan con educadores sordos y con intérpretes. Entonces formar redes, tener mesas en las regiones, como hay una mesa de discapacidad auditiva o de personas sordas en Antofagasta, en Valparaíso, son un espacio necesario para ir compartiendo aquellos avances y lo que ustedes van identificando que son apoyos muy positivos y que favorecen el desarrollo integral del estudiante, además también su aprendizaje, y también para los otros establecimientos que no tienen todavía estos avances, que puedan a lo mejor ir tomando también de su experiencia. Em, Finalmente, creo que es importante quedarse con, y reitero, estas altas expectativas respecto de las capacidades que tienen los estudiantes y de aquellas que se pueden ir desarrollando y fortaleciendo a lo largo de toda su trayectoria educativa. En los primeros años, para eso es fundamental el desarrollo del lenguaje, independiente que tenga audífono, implante, que tenga solo la lengua oral o no tenga ninguna lengua, siempre visualmente se van a requerir, perdón, apoyos visuales. Y para la comunicación, el desarrollo del lenguaje es imprescindible. Ojalá lengua de señas y que desarrollen ambas lenguas, ¿cierto? El español y la lengua de señas. Hay algunos oralmente, o otros solamente de manera escrita, independiente de ello. Es importante que la escuela ofrezca esta posibilidad y oportunidad de ampliar todas las posibilidades de desarrollo cognitivo, emocional, social, de identidad, etc. Y para eso es necesaria tanto la lengua de señas como el español, al menos es lo que como ministerio orientamos. Em, Dependiendo de las características del estudiante, de su entorno, del entorno de la escuela, de los profesionales, de varios factores, se va a ir fortaleciendo más una que otra en algún momento, en otro momento, ¿cierto? Pero es importante, ojalá que estén ambas presentes. Pero independiente de ello, independiente de este primer momento tan concentrado en el desarrollo del lenguaje, que permita que a medida que avanza la trayectoria escolar pueda ir siendo más autónomo el estudiante en ello, es importante pensar o entender o creer realmente que el estudiante puede llegar muy lejos. Así como lo vemos hoy día en primero básico, en cuarto básico, lo vamos a ir viendo desarrollarse en primero medio, en segundo medio y salir de la escuela, y ojalá que en esos 12 años, al menos, ¿no es cierto? O en los años en los que esté en la escuela donde cada uno de nosotros trabaja, sea el tiempo donde más enriquece su desarrollo. Es difícil a veces para las familias, la mayoría oyente, ¿verdad?, que no sabe sobre las personas sordas, que no sabe lengua de señas. A veces es difícil lograr una comunicación más profunda, más fluida, comprender de verdad que el estudiante, su hijo, su hija, sordo, sorda, de verdad tiene todas las posibilidades de desarrollo. Y en ese sentido, la escuela es un puntal fundamental para guiar a la familia y para ofrecer al estudiante la posibilidad de desarrollar todo su potencial.
para cualquier estudiante, pero en este caso todavía más, porque la familia tiene poco apoyo externo, ¿cierto? Entonces la escuela es un espacio fundamental en ese sentido. Y creer en los estudiantes, como decía Rodrigo, hoy día cada vez más personas sordas entran a la universidad y aunque no entren a la universidad, no es la única meta, pueden incorporarse inmediatamente al ámbito laboral, si es así su destino o lo que eligen, pero son capaces, perdón, son capaces, tienen la capacidad, pero va a depender el máximo de esa capacidad de ustedes, de ustedes profesionales que están hoy día en las escuelas y tomando estos elementos que son vitales. No sé si en un par de minutos muy breve quieran entonces hacer una última recomendación de lo que ustedes creen más importante para tomar entonces finalmente una par de consultas que ahí está haciendo una profesional en la, ¿cómo se llama? En el chat. Mari, ¿quieres dar alguna última recomendación? ¿Qué le sugieres a las escuelas? ¿Qué crees tú? Sí, muy breve. Sí, algo Espérame, cortito. déjame. Espera. Ahí para que se vea. Bueno, la verdad es que es todo muy importante en tema de básica y también de primero a cuarto medio, pero lo primero es que ojalá se mantenga en los equipos como intérpretes, como educadores, dentro del equipo de integración, en los profesionales, pero qué cosa, en una mesa de trabajo, los temas que estén ahí puestos sobre la mesa, para que las personas sordas puedan también trabajar ahí en conjunto. Eso es lo mejor que puede pasar para que sea un desarrollo y avance rápido, de forma mejor, porque la persona sorda no está ahí como sorda exponiendo sus problemas o como la situación, sino que esté dentro del equipo. También el trabajar en la mesa de trabajo para ir progresando, para que ustedes en todas las regiones también puedan, ante cualquier duda, puedan mandar un correo y podamos dar un consejo de cómo trabajar. Eso. Y pone a disposición, espérame, pone a disposición, María Teresa, la mesa de trabajo que tienen o la mesa de discapacidad auditiva que tienen en Antofagasta desde hace ya un año para también acompañar a otras regiones, a lo mejor y que también incentivando a que en otras regiones se cree, ¿cierto? Bueno, en la quinta Así región también es. hay. Muchas gracias, Mari. Rodrigo, ¿tú quieres decir algo al final también? No Sí, te voy a mi destacar para que se recomendación es vea al intérprete en la muy grabación. sencilla, ¿ya? Mi recomendación es muy sencilla, la verdad. Un poquito traté de leer a Marta y tratar de interpretar, porque puso harta información Marta ahí en el chat, pero también estoy tratando de pensar cuántos pueden estar del otro lado de esta pantalla mirando, escuchando desde sus comunidades, desde sus escuelas, y más o menos lo que yo le digo a mis padres cuando tengo papás con niños sordos, o a profesores que por primera vez se enfrentan a un niño sordo, que no le tengan miedo a los niños sordos, que no le tengan miedo a la persona sorda. Yo creo que cuando se rompe ese como, ¿cómo llamarlo? O se logra ese puente de comunicación, porque no necesariamente debes saber señas, los sordos te leen el cuerpo, el sordo siente cuando tú te complicas en la comunicación. Entonces, cuando ellos sienten que tú estás preocupado por ellos, va a haber comunicación. Sin duda necesitamos la lengua de señas, pero ese primer pasito que podemos dar queriendo al niño, conociendo al niño, acercándonos al niño, mirando al niño, podemos dar el primer paso de la inclusión. Yo creo que de esa manera podemos ir favoreciendo el desarrollo integral. En el caso pedagógico, yo diría que es muy importante que los profesores puedan mirar los ajustes, hacer las adaptaciones que requieren los estudiantes, crear redes de apoyo, ¿cierto? Para que puedan apoyar a los estudiantes en el progreso del aprendizaje, en que logren que aprendan, que se incluyan en el ámbito escolar.
aparte de esta recomendación que tiene que ver con algo muy simple, que tiene que ver con humanismo más que nada, quiero recomendarle el que visite la página de la tiendita sorda. Nosotros cuando nos planteamos el trabajo con niños sordos nos dimos cuenta que hay escasez de material específico de sordera. Y ahí en la tiendita sorda van a encontrar el dactilológico, van a encontrar cuentos, van a encontrar historietas, van a encontrar mucho material asociado a la lengua de señas chilena y al trabajo específico de niños sordos. También les recomiendo seguir la página del Instituto de la Sordera, ¿ya? Ellos dictan un curso que hace rato que no lo dictan, que le estoy echando de menos, que tiene que ver con la pauta de Marta French. Ojalá lo puedan dictar nuevamente, porque para nosotros los profes, los que estamos en el ámbito educativo, nos da muchas luces y nos pone en alerta, como en bandera roja, de lo que tenemos que hacer con los niños. Los niños en las escuelas tienen que aprender, no van solo a socializar. Nuestros estudiantes sordos tienen que aprender, ellos tienen todas sus capacidades intelectuales indemnes para poder aprender y tenemos que aprovecharlos, sacarlos adelante, hacerlos partícipes del proceso para que tengamos estudiantes participativos, estudiantes que tengan herramientas para la vida. Eso, André, muy a grandes rasgos. Así que muchas gracias por esta invitación. Feliz de participar y si hay más instancias, puertas abiertas, Andrea. Muchas gracias a ambos. Creo que de alguna manera respondieron a lo que consultaba, ¿cómo se llamaba? Marta, ¿no? A propósito de Marta Frente, me quedé, pero era Marta también, ¿cierto? Sí. Porque creo que respondiendo un poco a eso y tomando también todo lo que ustedes han comentado, una de las formas de cómo los estudiantes van desarrollando mayor reflexión, ¿no es cierto? Sobre todo para trabajar el pensamiento histórico, el pensamiento crítico, es desarrollar el lenguaje. Y para eso es fundamental o son fundamentales las etapas iniciales de desarrollo. En nuestro país todavía nos falta mucho camino, ¿no es cierto?, por avanzar, sobre todo desde los primeros meses de vida. Ojalá los niños, niñas, tan pronto son diagnosticados con algún tipo de pérdida auditiva, tuvieran acceso a la lengua de señas inmediatamente, de manera de desarrollar el lenguaje. Más o menos al mismo nivel que nosotros podemos desarrollarlo. Me refiero desde nuestros primeros instantes de vida. Eh, si eso no ocurre en la casa, en el hogar, entonces la escuela debe generar un espacio con adultos, con pares sordos, adultos sordos, niños, niñas sordos de distintas edades, ojalá. Si no se puede dentro de la escuela, formar redes con otras escuelas de manera de abrir ese espacio de encuentro. En la medida que desarrollan el lenguaje, pueden entonces empezar a reflexionar, a relacionar conceptos, a generar ideas, a formular ideas, a discutir en torno a temas con mucha más propiedad. Pero para eso es necesario un desarrollo del lenguaje desde la cuna. Y si no es desde la cuna, desde que el estudiante tiene la posibilidad de ir a la escuela. Y la escuela tiene en ese sentido una responsabilidad importante. Preguntaban también, no les voy a dar la palabra ya más a María Tere porque nos quedan muy poquitos minutos, voy a ir resumiendo, salvo que quieran agregar alguna idea importante, por supuesto que sí, lo más breve posible en ese caso. Preguntan si es necesario incluir un intérprete en las aulas con niños sordos y la pregunta es que va a depende de las características del estudiante. Si no es fluido en la lengua de señas chilena, no necesita un intérprete. Necesita un adulto sordo y pares sordos, compañeros sordos con quienes desarrollar la lengua primero. Un educador sordo idealmente. Si ya maneja lengua de señas a un buen nivel, domina la lengua de señas y logra relacionar conceptos a través de la lengua de señas y logra deducir información, logra sintetizar información, analizar información a través de la lengua de señas chilena, sí, el intérprete es una buena medida y sí es necesario porque si no hay intérprete, ¿cómo accede a la información? Puede escuchar un poco,
puede leer los labios un poco, pero nunca va a ser un pleno acceso a la información que se está entregando en la sala de clase, ya sea porque el profesor la explica o porque algún compañero o compañera participa y pregunta o responde o comenta. Y esa información la va a perder. Y eso también pierde en el fondo riqueza, ¿no es cierto?, en su propio desarrollo de aprendizaje. Entonces, el intérprete sí es necesario, pero cuando hay un buen nivel de desarrollo de manejo de la lengua de señas. André, respecto a la Em, pregunta, sí, hay una, Rodrigo dice. sí, me parece que hay un documento que leí en algún momento que indicaba que debía ser como en primer ciclo el coeducador y el intérprete en el segundo ciclo. Ese texto tómelo como, no lo tomen tan rígido, ¿ya? Porque me ha pasado sobre todo con sordos que me dicen, no, yo estoy hasta el cuarto nomás. Que no sea tan rígido, porque creo que el criterio debe ser por sobre todas las cosas la competencia en la lengua de señas chilena del estudiante sordo, ¿ya? Eso es lo más fundamental. No se dejen guiar solo por el curso, sino que también asócienlo a que el estudiante domine la lengua de señas chilena. Gracias, Rodrigo. Esa indicación está en las orientaciones técnicas para estudiantes sordos y da un curso de referencia, tal como tú lo señalas. Siempre lo que dicen las orientaciones es una referencia porque debe ajustarse a la realidad de la escuela, a la realidad del estudiante, a sus características y las de su contexto, siempre. Y a veces no va a ser quinto, a lo mejor va a ser en educación media, o a lo mejor a veces llegan estudiantes a la escuela en primero medio que no tienen desarrollada ni la lengua de señas ni el español fluidamente. Entonces, un intérprete en primero medio con esas características de estudiante tampoco va a resolver su participación y su acceso a la información, incluso en un curso más de estudiantes más grandes. Ahí es necesario primero trabajar en el desarrollo del lenguaje, en aumentar la competencia en la lengua de señas, primero. Y saludamos a Connie, que se asoma ahí. La voy a destacar para que la vean. Espera un poquito para que tú te veas y dice que tiene un poquito pegada. Ahora lo ve bien la intérprete. Buenas tardes, yo soy coeducadora sorda aquí en Yayay, me parece. Está ocupada porque está haciendo un curso de lengua de señas a los niños de primero básico, de primero hasta séptimo básico. Muchas gracias. Ahí la vimos. Bien, solo para finalizar en estos 2 minutitos que nos quedan, quiero hacer un repaso rápido a ver si alcanzo. Y me voy aquí a la presentación, supongo que la están viendo. Sí. Les dejo aquí para que lo vean después cuando vean la presentación. Vean, voy a sacar a Rodrigo para que vean a la intérprete y quede en la grabación. Ahora sí. Para que lo puedan revisar después en la presentación, están los links ahí para que ustedes vean. Recordarles que además de lo que mostramos al inicio que hay en nuestro portal web, también hay algunos recursos de apoyo al aprendizaje, videos de distintas asignaturas para distintos cursos de primero a octavo básico, videos para distintas asignaturas en educación media de primero a cuarto medio. Algunos están narrados por personas sordas, narrados por intérpretes en lengua de señas, con subtítulo, con audio. Otros están interpretados por personas sordas. Y creo que es un muy, muy buen material de apoyo para que lo aprovechen, busquen hay distintos objetivos de aprendizaje abordados a través de actividades que se presentan, ¿no es cierto?, en estas cápsulas. Así es que aprovechen ese material como se ve ahí para distintas asignaturas. Y también hay otro espacio en nuestra web con recursos educativos digitales
hay una pestaña que tiene recursos educativos digitales con lengua de señas chilena, en donde no solamente aparecen nuestros videos, ¿cierto? De aquí del Miniduc, sino que se comparten otro tipo de material, de cápsulas también, o otro tipo de página que tiene también recursos en lengua de señas abiertas a la comunidad de manera gratuita y las pueden también ocupar. Entre ellas está aquí Camaleón en las naturales ciencias, el juego Educa, Mazapán en lengua de señas para los más pequeños y otro material que ustedes pueden revisar en nuestro portal web. Y cierro recordándoles nuestro concurso estrella de literatura sorda. Todavía están a tiempo de ir preparando los videos con pequeñas historias que pueden subir a nuestro portal web. Ustedes entrando a especial.mineduc.cl van a encontrar el banner del concurso con toda la información y también las bases del concurso, el formulario para postular y toda la información que ustedes necesiten. Y aquí nuestro último video promocional. A ver si se los puedo compartir rápidamente. Y está demorando un poquito. Así que creo que lo van a tener que ver ustedes en sus casas, porque no me carga. Yo les digo una cosa por otra. Bueno, ahora hace unas semanas atrás salió el video de una estudiante que invitaba al concurso. Hoy día es una profesora sorda quien nos invita al concurso, así es que espero que ustedes entrando a la página, ahí sí lo vamos a colgar, puedan también verlo y hacer la difusión y entusiasmarse a participar de primero básico a cuarto medio, estudiantes sordos o con discapacidad auditiva, por supuesto, en cualquier grado. Pueden grabar historias breves de 1 a 3 minutos en un video en lengua de señas y subirlo a través del formulario para que concurse en esta primera iniciativa que tenemos de este tipo en nuestro país. Además, además de apoyar el desarrollo del lenguaje, distintos aprendizajes, la expresión en la lengua de señas, ahí que aprovechen también que pueda apoyar el desarrollo de distintos objetivos de aprendizaje también. Un abrazo, muchas, muchas gracias, Mari, Rodrigo. Muchas gracias por compartir sus experiencias, por las recomendaciones a quienes han estado atentos y participando. Y no olviden que esto va a quedar guardado en nuestra página web y ahí lo pueden ver nuevamente junto a las presentaciones. Un abrazo, muy buenas tardes, atento para el próximo mes y un tema así de interesante. Nos vemos. Chao. Me retiro.